Buenas tardes, amigos. Le habla Jesús Castro sobre el programa Un Encuentro con la Verdad, basado en dos textos bíblicos que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 8 versículo 32. Y hay otro texto que también dice en San Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es la vida? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos hablando sobre verdades. La verdad, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me voy a apoyar en las Santas Escrituras, la Biblia. Y voy a poner de presente sobre la Virgen María, en la cual el pueblo católico acusa a los evangélicos, que los llaman protestantes, de que no creen en la Virgen. Los evangélicos cristianos creen en la Virgen desde 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías habla en el capítulo 7, versículo 14, y dice que una virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo afirma el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Ahora bien, entonces creemos proféticamente que había Dios destinado a escoger a una mujer. ¿Qué clase de mujer sería? Sería de acuerdo a las normas judías, porque en la Biblia habla exactamente de la genealogía, de dónde venía la Virgen María. Venía de la tribu de Judá. José, el padre putativo de Jesús, venía también de la tribu de Judá. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos tuvo 12 tribus, y una de esas tribus fue dedicada al sacerdocio, la tribu de Leví. Y las 11 tribus restantes recibieron territorio, y ellos de sus sembríos, de sus cosechas, le traían comida a los sacerdotes. Pero también traían corderitos que iban a sacrificar, corderos sin manchas, sin arrugas, sin enfermedades, para ofrecerlos en sacrificio. Y cuando el sacerdote degollaba al cordero, entonces ponían un recipiente para que cuando el cordero estuviese dando las últimas, el penitente ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, y era recogida la sangre, y esa forma era que el penitente recibía perdón de sus faltas, sus delitos, sus transgresiones. Es así que Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es así que entonces llega un ángel a una mujer, a una señorita. ¿Qué clase de señorita debía de ser? Los teólogos pueden afirmar aproximadamente que era una dama, una niña de entre los 14 a 17 años. Y José era un adulto, y se habían comprometido en matrimonio. Por tanto, cuando el ángel se aparece a María y le dice: salve, muy favorecida, era un saludo, a tal manera que ella se perturbó y dijo: ¿qué clase de salutación o saludo era este? Y el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Muy bien, eso es lo que acaba la frase
de algunas personas que le añadieron esa parte, pero aquí tenemos el asunto, que el ángel le anunciaba que iba a tener un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, según San Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahora bien, ella dijo, no conozco varón. Y si al decir esas palabras, no conozco varón, ella no era una persona que no sabía nada, no, sabía que se engendraban los hijos a través del matrimonio y el uso natural, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser te cubrirá, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces dice, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y entonces ella queda embarazada. Y dice el San Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47. Dice el texto bíblico. San Lucas, ¿me ayuda con el texto bíblico, niña? San Lucas capítulo 1, versos 46 y 47. ¿Lucas? San Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47. Dice la Virgen, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí dice eso la Biblia? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija de Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. ¿De Dios? En Dios. En Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea que María era una dama, una mujer normal como todas las que han atravesado este universo. En el mundo entero, una dama común y corriente. Entonces dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Se sentía privilegiada al ser escogida por Dios. Muy bien. ¿Qué pasa aquí en el Evangelio San Mateo capítulo 1, versículo 13 al 25? Que José se dio cuenta que María estaba embarazada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en San Lucas que María corrió a visitar a su prima Elizabeth y estuvo 3 meses allá. Y cuando volvió, pues José se dio cuenta que estaba embarazada, porque a los 3 meses ya se le puede comenzar a notar un embarazo a cualquier mujer. Y quiso dejarla secretamente, dice la Biblia. Y entonces, como era varón justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces él la recibe como su esposa. San Mateo capítulo 1, versículo 25. La recibió como su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Y aquí es donde la Iglesia Católica le ha dicho mentiras a la gente. ¿Cuál es el primogénito de María? El primer hijo de María se llamaba Jesús de Nazaret. Primero entre muchos. Y aquí hay que explicar lo que es primogenitura o primero. ¿Cuál fue el primero de Eva? Fue Caín.
¿Cuál fue el primero de Jacob? Él era Esaú y le seguía. Esaú era el primogénito y Jacob el segundo. El primogénito de los seres humanos, porque hay primogenitura de cosechas. Las primeras cosechas del trigo, de la cebada y de tantas legumbres era dedicada a Dios. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Primogenitura de cosechas, primogenitura de animales. El primer corderito que daba una oveja era dedicado a Dios. Pero también habla primogenitura de personas. Y entonces el primogénito del hijo de Abraham, Isaac, fue Esaú. Y él tenía la bendición del papá de el señor Isaac. Pero la mamá quería más a Jacob y disfrazaron a Jacob como si fuera Esaú y le pusieron un cuero de cordero, de chivo, y el papá, que ya estaba cieguito, no podía ver. Decía, la voz es de Jacob, pero los brazos son de Esaú. Y le dio la bendición, porque Esaú vendió su primogenitura. O sea, la bendición de Dios se la dio al hermano por un plato de lentejas. Y entonces Jacob le tocó salir huyendo porque el hermano se sintió engañado y quería matar a Jacob. Entonces vienen los primogénitos. En el libro de la palabra de Dios, Éxodo. ¿Por qué se llama ese libro Éxodo? Se llama porque Éxodo quiere decir huida. Salieron de Egipto. ¿Cómo salieron? Porque Dios había escogido a Moisés y lo llamó al ministerio. Y entonces él tenía que liderar, sacar el pueblo de su raza, sacarlos de Egipto. Y entonces la única manera, después de haber habido varias plagas, plaga de sapos, plaga de animales, plaga del mar, el agua se convertía en sangre, plaga, la última plaga de muerte era morir los primogénitos. Y para eso Dios le dijo a Moisés que cada uno por familia matara un cordero, y la sangre de ese cordero debía ser untada en los dinteles de las puertas para que la muerte no entrase a las casas de los hebreos. Murieron los primogénitos del pueblo egipcio, y eso sirvió para que el pueblo de Israel saliera en libertad. Los primogénitos del rey Faraón y todo su séquito, los primogénitos murieron porque ellos no sabían qué era el asunto, y el pueblo de Israel comieron la carne, pan sin levadura y con hierbas amargas, y eso les sirvió para que salieran libres. Es así que sigue hablando de los primogénitos, y hablo de tres cosas: primogenitura de cosechas, primogenitura de animales y primogenitura de personas. Jesucristo fue el primero de María, primogénito. Entonces a la gente le han dicho mentiras diciendo que la Virgen fue virgen siempre, que nació sin pecado y que ella no le tocaba el matrimonio. El señor Luis Toro dice que Dios reclamó
a María como su esposa y que José no podía tocarla. Aquí tengo escrito esa parte de ese argumento filosófico, argumento diabólico para enseñar que la Virgen fue siempre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Una gran mentira, porque es la palabra de Dios. San Mateo capítulo 1, versículo 25, dice que José recibió a María, su mujer, su compromiso, y no la conoció. Fíjense lo que dice la Biblia. No la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Entonces, ¿qué es conocer? El libro de Génesis capítulo 4, versículo 1, dice que conoció Adán a Eva, su mujer, y le dio un hijo y llamó su nombre Caín. ¿Qué es conocer? Conocer es que tuvieron relaciones íntimas Adán con Eva. Y conocer, en este caso, es que el matrimonio de María con José no fue una farsa, porque la Biblia dice que el honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. María y José estaban comprometidos antes de juntarse. Y José, como no era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero el ángel le reveló y le dijo: no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es así que voy a citar en la Biblia para que anote sobre la enseñanza bíblica, no la enseñanza de argumentos o filosofías baratas. Primero, léase Colosenses 2:8. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres y no según Cristo. Cristo le dijo a los fariseos: vosotros por vuestra tradición habéis abolido el mandamiento de Dios, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué son doctrinas de hombres? Falsas filosofías, falsos argumentos, como el argumento de decir que la Virgen no tuvo más hijos. Entonces le voy a citar San Lucas capítulo 11, versos 27 y 28, que dice ese texto bíblico. Una mujer que se acerca a Jesús y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo al mundo y los pechos que te amamantaron. Y Jesús le responde a esa mujer y le dice: más bienaventurado el que oye mis palabras y la guarda. Más bienaventurado el que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. San Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Pero le sigo citando. La palabra de Dios dice entonces en San Mateo 12, 46 y 47, que Jesús estaba enseñando a un grupo de personas, sanando enfermos y haciendo el bien. Y llega un criado y le dice: maestro, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús se voltea y dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos sino los que oyen mi palabra y la guardan? Ahí está un parte importante. Si leemos en la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, sobre las bodas de Canaán, le dice María a Jesús: Señor, no tienen vino. Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y María se dirige a los criados y le dice: haced todo lo que Él
os diga. Y ahí está el asunto. Hacemos lo que Él dice, hacemos lo que Él ha enseñado, hacemos lo que Él nos pide que hagamos. El que te pega en una mejilla, ponga la otra. El ser caritativos, como el samaritano que se encontró un hombre en la calle y que los ladrones lo habían casi asesinado, la habían golpeado, y ese samaritano lo recogió, le curó las heridas, lo llevó a un mesón, y allá en ese mesón dijo que si alguna cosa él pagaría los gastos. Y el Señor le dice: ¿quién fue más generoso? ¿Quién fue su prójimo? Y muchos tuvieron que reconocer que fue el samaritano, porque había pasado un levita, había pasado un sacerdote y pasaron de largo. Entonces, el que hace caridad, eso enseñó Jesús, y enseñó también en el capítulo 5 y 6, habla sobre el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. Y hay una cantidad de bienaventuranzas ahí. Haced todo lo que Él os dijere. Y en otro caso, en San Lucas capítulo 11, versículo 27, dice que Jesús pasaba por ahí, y entonces una mujer le dice: bienaventurada la mujer que te dio a luz, que te trajo en el vientre, y los pechos te amamantaron. Y Jesús le dice: más bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Más bienaventurado el que está escrito en el libro de la vida. Entonces, no es que Jesús, la pregunta es, Jesús estaba ponderando a su Santa Madre. Jesús estaba poniendo a María por lo alto. Estaba enseñando que había que hacerle culto a María. En el año 431, el señor Constantino hace una proclama de hacerle culto a María. Pero 431 años después de que Cristo murió. Entonces, el asunto es que Juan el Bautista recibió, Juan el discípulo recibió a María cuando Jesús le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. No le dijo madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y el cura le añade, el sacerdote le pone un argumento: todas las personas debemos tener a María como madre. Eso no lo dijo Jesús. Solamente que en San Juan capítulo 7, versículos 3 y 4 y 5, dice que los hermanos de Jesús le decían: sal y muéstrate a las gentes y hay las obras, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque ni aún los hermanos de Jesús creían en él. Eso dice la Biblia. O sea que cuando en San Mateo capítulo 12, verso 43, 46, dice: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y hay varias frases de que tus hermanos. Y entonces, ¿cuáles son los hermanos según San Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56? San Mateo capítulo 13. ¿Cuáles son los hermanos? Aquí tengo la lista. 1, Jacob. Otro, José. Otro, Simón. Y otro, Judas.
Y el señor Luis Toro dice que esos eran hijos de María Clofe y eran hijos de Zebedeo. Y yo le voy a dar la lista aquí. Termino con esta partecita. Entonces los hijos de Zebedeo, uno era Simón Pedro, Simón el cananita, Simón hermano de Jesús, Simón el leproso, Simón de Cirene. Y aquí hay Simón el mago, Simón el curtidor. Y le puedo dar las citas. En Hermanos de Jesús, Mateo 13, 55 y 56. Simón Pedro, el apóstol. Simón el cananita, Mateo 10, 4. Marcos 3, 18. Simón el hermano de Jesús, Mateo 13, 55 y 56. Simón el leproso, Mateo 26, 6. Simón de Cirene, Mateo 27, 32. Simón el mago, Hechos 8 y 9, versículo 24. Simón el curtidor, Hechos 9, 43. Y San Lucas 10, versículo 27. Deuteronomio 6, 5. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí está no solamente Simón, pero aquí está también Judas, porque dice Judas el Iscariote, es Mateo 10:4, Marcos 3:19, hijo de Simón, y de Juan 6:27, Judas hermano de Jesús, Mateo 13:55, Marcos 3:6:3 y Juan capítulo 1. Judas hermano de Tadeo, Judas el Galileo, Judas de Damasco, Judas de Barrabás. Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacobo, hijo de Alfeo, Jacobo, hermano de Jesús. Y hay también citas bíblicas al respecto. Simón, Pedro, Simón el cananita, Simón hermano de Jesús, Simón el leproso. Entonces, una cosa es aclarar con la Biblia que el señor curita no le ha dado a la enseñanza correcta, y yo estoy destapando las mentiras que el clero, a través de argumentos, a través de filosofías baratas, enseñan lo que no es de la palabra de Dios. Le tengo las citas bíblicas, que una cosa eran los hijos de Zebedeo, otra cosa los hijos de María Clofe, otros entonces en alguna ocasión decían no, era que eran primos, y siguen diciendo mentiras. Y primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 6 dice que mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué es cauterizar? Los tienen amarrados allá y fanatizados, que no ven adelante de las narices, sino todo lo que diga la sotana, eso creen. Pero no es como diga la sotana, es como dice la palabra de Dios. Ahora bien, en esta parte termino acá para luego comenzar con otro tema diferente. Pero le queda claro que la Santa Biblia, en 67 años de las 14 epístolas de Pablo, no menciona a la Virgen. El único que menciona a la Virgen es San Lucas. El otro que menciona a la Virgen, el Evangelio de Juan. Pero Juan escribió en 96 años que vivió y que recibió a María por madre. ¿Qué significa? En 96 años no la menciona. En 96 años, por eso se llama la Iglesia Apostólica del año 30 al año 100, porque en el año 100 murió el apóstol Juan, ya anciano. Entonces, ni el apóstol Pedro,
ni el apóstol Santiago, ni el apóstol Judas, ni nada de ellos mencionan a la Virgen María. Solamente Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Solamente el apóstol Pablo menciona a Jacobo, hermano del Señor, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Entonces, amigo, le estoy dando textos bíblicos para decir que aquí los hermanos de Jesús era reconocido en la región y por eso lo señalan. Aquí están sus hermanos y sus hermanas, según Mateo 1, 56. Vamos a dejar por hoy ahí, y ya le mencioné todos los textos donde la Iglesia Católica le ha mentido a la congregación, o sea, 1.300 millones de católicos. Y le mencioné el caso de San Timoteo, capítulo 4, donde dice: mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Pero la Biblia ahí comienza con el versículo 1, dice que apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error, doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Y eso le cae al clero, porque se inventaron el purgatorio, se inventaron el celibato, se inventaron el bautismo de bebés, se inventaron el rosario, se inventaron el 431 años, el culto a María, 450. Y lo último que se inventaron, que es un dogma de fe, que la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo. Con la Biblia les puedo decir que son doctrinas heréticas, y que en el libro de los Gálatas dice que son anatemas, que quiere decir maldito el que enseña un evangelio diferente. Dios añada su bendición. Ahora les voy a responder con otro tema diferente. Dios los bendiga y escríbase al programa Un Encuentro con la Verdad. Aquí.